Pero cuando eres mayor y un premio de este tipo es un poco a la totalidad. Me siento satisfecho de ese reconocimiento, lógicamente. El premio principal para un creador de teatro es que el público te conozca y que tú le conozcas a él, que sea tu amigo, que sea alguien que no le tienes miedo, sino que le tienes cercanía y cariño. El teatro se hace, se estudia, se prepara, ya sea en una camioneta, ya sea en un gran teatro nacional, se hace siempre para los demás. Es como una comida que se hace para que coman otros. Yo empecé porque quería ser actor y triunfar como Marlon Brando. Luego la vida me fue poniendo en mi sitio y acabé viendo para qué era más útil. Y yo viviré aquí burlando a la muerte al morirme cada día de don Juan Tenorio, y no una sola y definitiva vez de don Saturnino Morales. Como actor no hacía mucha falta y poco a poco iban prescindiendo de mí y sin embargo no prescindían de mí en otras cosas. Me decían, hombre, escribe una obra tú que tienes tiempo. Y yo que tenía tiempo escribía la obra. Y como a mí toda la vida me han gustado las palabras y me ha gustado escribir, a veces me ha parecido más fácil escribir la obra que encontrar la que yo quería hacer. Es que todo esto me gustaba, me lo pasaba bien de joven y me lo paso bien aún de muy mayor, ¿no? No he trabajado en el teatro un solo día sin alegría. Para mí, estar en el teatro es estar en la alegría de vivir. Ese agujero de ahí arriba es de un bombardeo. Todo Madrid está igual, claro, con la cantidad de bombas que han tirado ustedes. En mi casa tengo un agujero parecido a ese. Y todas las noches veo desnudarse a los vecinos de arriba y nos damos las buenas noches a través del boquete. Para mí, el teatro tiene tres posibilidades de expresión. O es una reflexión sobre la existencia, o es un grito frente al muro de la vida, o es un jardín del espíritu, ¿no? El jardín es cuando ese jardín es el ser humano para la batalla de la vida, para su sufrimiento, su trabajo, sus problemas, y pasea por un jardín. El teatro a veces es un jardín para el espíritu. Y a mí me ha encantado a veces ser un jardinero que planta flores. Las flores es lo contrario a los estercoleros, a la basura, a la miseria, a las latas rotas. Las flores son los jardines para que nuestros espíritus sean felices. Para escribir teatro he procurado casi siempre conectar con un mundo de víctimas. El teatro marca mucho las luchas, las crisis, los conflictos, los problemas entre los que mandan y los que obedecen, entre los que nada tienen y lo tienen todo. Y a mí me ha gustado mucho poner voz en esas batallas a los que menos voz tienen. Me parece bien el arte como arma, ¿no? Como para educar o para como utensilio, como artificio, pero me parece mucho mejor el arte por el arte. ¿Y cómo que te han soltado así de pronto? No, me han tenido allí 3 días, ya no podían tenerme más. Tenían que soltarme o mandarme a yeserías, así que aquí estoy. Tendré un juicio cuando sea. Es que me pillaron con un montón, 300 gramos por lo menos. Soy mucho más humilde que creer que mi teatro o mi vida ha podido influir algo en la humanidad, por Dios. Con influir algo en mis vecinos, en ese prójimo, en los que me han visto, y con haber cumplido algo del canon de Cervantes en el Quijote, ese que la afición y el arte es como los jardines, ¿no? Es para admirar, suspender, alborozar y entretener. Bastante sería, bastante sería. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, señor presidente, académicos, socios, amigos todos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Tenemos hoy un día importante, yo creo que es un día importante, porque voy a ser muy breve, pero me ha tocado la suerte de presentar a una persona que, sin duda, no hay ninguna más autorizada que ella para hablarnos no solo de la obra de José Luis Alonso de Santos, sino también de la génesis de la misma. Ella es Margarita Piñero.
realmente muchas veces me ha tocado presentar gente muy conocida, muy valiosa, muy conocida, y Margarita Piñero es una persona, ahora lo vais a ver, que quiero que sepan ustedes que es muy valiosa, y quizás en el puerto, en el ambiente así general, popular, en el puerto, pues no se la conoce lo suficiente. Margarita, nuestra querida Marga, la discreta asistente y colaboradora de nuestra academia. Margarita es doctora en Filología Hispánica, licenciada en Dramaturgia, profesora de literatura en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y profesora titular de la Universidad Complutense, donde imparte el máster de Artes Escénicas. Es especialista en teatro contemporáneo y ha editado la obra de Sanchi Sinisterra, de Fermín Cabal, entre otros, como la de José Luis Alonso de Santos, precisamente de la que viene a hablar esta noche. Ha dictado conferencias y comunicaciones en multitud de congresos. Ha publicado libros, por ejemplo, La creación teatral en José Luis Alonso de Santos, en el 2005. En el 2010, Teatro Español Contemporáneo. En el 2011, Tres voces fundamentales de Teatro Español Contemporáneo. También ha colaborado en el análisis del teatro de nuestros días con capítulos de libros sobre los que se pueden entresacar pues, multitud de títulos. No sé, me llamó mucho la atención, por ejemplo, el capítulo Elementos escénicos en las comedias de San Francisco Javier. O, por ejemplo, el capítulo titulado Teatro y Sociedad, Dramaturgia Española Contemporánea, en el volumen Textos sin Fronteras, que fue publicado en el 2010. Como muestra de la relevancia de su conocimiento sobre la obra de José Luis Alonso de Santos, pues se pueden destacar capítulos como El imaginario de la modernidad en Alonso de Santos, Caminos preparatorios para la escritura dramática del siglo XXI, publicado en Teatro y Géneros Autobiográficos, Literatura Actual en Castilla y León, o El Buscón, versión de José Luis Alonso de Santos, Narratividad y Teatralidad, publicado en el volumen Teatro, Novela y Cine en los inicios del siglo XXI, es el título, que son las actas del 17º Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías. Lo autobiográfico En Viva el Duque Nuestro Señor, de José Luis Alonso de Santos, también es de nuevo un capítulo y que se publicó también en Teatro, Memoria, me he subido sin gafas, en Teatro y Memoria en la segunda mitad del siglo XX, actos del Seminario Internacional de Investigaciones, del Seminario Internacional de Investigaciones de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías en el 2003. Bueno, pues a ella se deben también numerosos estudios y artículos, algunos bastante reveladores, en revistas universitarias y especializadas en dramaturgia, como por ejemplo Primer Acto, Crítica o Ínsula, por mencionar tan solo algunos de los más significativas. Y como es la palabra de Margarita Piñero la que están ustedes esperando, pues yo se la cedo ya y me siento a escucharla atentamente. Muchísimas gracias. ¿Ya? Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar quiero agradecer las palabras, su afecto y su amistad a Inmaculada. Y no puede ser de otra manera mi agradecimiento enorme a la Academia, a Mari Carmen, a Juan Villarreal, a Juan Gómez, a José Manuel Sevilla y a todos los que formáis parte de la Academia por haberme invitado a tener esta conversación con vosotros. Mirad, es para mí una alegría enorme estar aquí, pero os tengo que decir que también es una enorme responsabilidad,
porque sois un público muy especial. Conocéis a José Luis, algunos de vosotros tenéis una enorme relación de afecto y esto añade un manto de responsabilidad. Y yo solo puedo decir que voy a tratar de estar a la altura. Solo puedo prometer eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo no creo que el objetivo de este encuentro deba ser exponer una lección magistral sobre su obra o sobre sus técnicas de escritura. Eso lo podemos dejar para un curso monográfico que en su día podemos organizar, ¿no? Tal vez lo que yo creo que nos puede interesar a todos es ir viendo entre todos cómo se ha ido fraguando esa singularidad que todos los que conocemos a José Luis destacamos en él o destacamos de él, ¿no? Tanto los amigos como los estudiosos y, por supuesto, también los jurados de los premios. Y esa singularidad no es más que la coherencia de toda una vida dedicada al teatro, la coherencia de una trayectoria que siente amor y pasión por el teatro. Miren ustedes, les voy a decir una cosa, no es nada fácil ser un artista y ser una persona normal, no lo es. Se lo digo yo, no lo es. No es fácil poder hacerse unas tostadas por la mañana y luego meterse a arreglar versos de Calderón o meterse en su proceso imaginario para crear una obra. De pronto aparece otro ser. Y ahí es donde vamos a tratar de meternos un poquito. Porque meterse en el mundo de un autor es siempre fascinante y muy complejo. Sobre todo si ese autor es José Luis Alonso de Santos, un dramaturgo cuyo mundo propio y su poética están sustentadas en una finalidad. Y esa finalidad es tratar de buscar una salida al misterio del vivir. Y esta búsqueda la encuentra escuchando el latido del corazón de sus personajes. Seres corrientes y, paradójicamente, seres profundamente humanos. Ahí nos vamos a meter. No necesita que sus personajes hagan hazañas heroicas. José Luis sabe que vivir es difícil, que vivir es estar anclado en contradicciones que nos encaminan hacia decisiones difíciles y que en esas decisiones casi siempre nos equivocamos y esas equivocaciones nos generan sufrimiento, el error trágico que decían los griegos. Y miren ustedes, parte de esa coherencia que estamos tratando de seguirle la pista viene por esa obsesión, esa búsqueda obsesiva de esa finalidad. Tratar de buscar una salida al misterio del vivir. Y eso está presente desde el primer momento de su trayectoria. Pero eso no ha cambiado nada, pero lo que sí ha cambiado es su punto de vista. Ha cambiado el lugar desde donde se posiciona para conseguir esa finalidad. Ya no es un autor que grita contra el muro de las injusticias sociales, contra el muro de las injusticias personales. Ahora se sitúa, lo ha dicho en el vídeo, en un jardín. Quiere ser un jardinero que planta flores por donde pueda pasear el ser humano tras sus batallas. Eso es lo que quiere ahora. Como verán ustedes, he empezado al revés. ¿Lo ven, verdad? He empezado por la conclusión a esta conversación y la conclusión a 40 años de investigación sobre la obra de Alonso de Santos. 40 años viendo yo su cara de pasmo, viendo yo su cara de asombro, viendo yo que él ve los perfiles ocultos que se esconden en la cotidianidad, perfiles que esconden conflictos, desajustes, que escucha, que chirrían
Y ahí es donde él sitúa su escritura. Con una peculiaridad, no juzga nunca a sus personajes, siempre los comprende. Miren, desde que se levanta muy temprano, al ser del día, no están puestas ni las calles, ¿no? Se sienta al ordenador, empieza a trabajar y al cabo de la hora viene a donde yo esté o bien preparándome ya para ir a la rezar y viene siempre con un cuaderno donde apunta sin cesar desde hace 40 años. Apunta con una letra muy pulcra, muy ordenada y viene hacia mí e inicia una conversación de una densidad tremenda en donde lo que hace es cuestionarse todo lo que había avanzado el día anterior. Como él dice, lo que le gusta es andar hurgando en lo desconocido del ser humano. Eso es lo que activa su curiosidad intelectual y creativa. Pues bien, todo este material dramático, que lo he resumido en esa escucha que tiene de lo oculto que se esconde en lo cotidiano, él se lo lleva a su laboratorio. Y en ese laboratorio, en la probeta, va a introducir muchos elementos. Lo veremos a lo largo de esta conversación, algunos de ellos. Pero especialmente va a meter las palabras. A buscarlas dedica todo su esfuerzo y conocimiento. Esas palabras que, como he dicho, le permiten llegar al corazón del espectador y, por tanto, actuar como bálsamo de fierabrás. Hasta en la Gran Vía busca palabras. Lo ven aquí en la foto. Como les decía antes, he empezado por el final, precisamente porque, como he dicho también, sois un público muy especial y sé que estáis comprendiendo profundamente lo que estoy diciendo, porque a mis palabras las estáis completando con vuestras imágenes que están vinculadas a una conversación que habéis tenido con José Luis, a unas palabras que habéis leído en sus textos o en sus conferencias, y sin esas imágenes que vosotros estáis poniendo a lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo no vale nada. Por eso sois un público muy especial. Vamos a empezar ahora por donde teníamos que haber empezado, ¿no? Que es por dar algunos datos biográficos que nos sitúen a la dimensión del dramaturgo José Luis Alonso de Santo. Entre los críticos voy a citar algunos de ellos, nada más: César Oliva, Gutiérrez Carbajo, Andrés Amorós o Miguel Nieto, un compañero de la Facultad de Sevilla. Hay total acuerdo en señalarlo como el autor más importante del teatro español contemporáneo. 70 obras publicadas y estrenadas con éxito de crítica y público, algunos títulos cincelados en la memoria afectiva de los españoles, como La estanquera de Vallecas o Bajarse al Moro. Mire, les voy a contar que, fíjense, cuando él escribió Bajarse al Moro, estábamos en Castelldefels con el grupo de teatro independiente Teatro Libre de Madrid. Luego hablaré un poco del teatro independiente, pero estábamos en Castelldefels y nos dijo muy contento que nos quería leer su última obra. La leímos entre todo el grupo y cuando acabamos de leerla se creó un silencio sepulcral. Todos supimos que allí había algo importante, todos supimos que Bajarse al Moro apelaba a nuestro inconsciente colectivo, pero ese momento mágico duró un segundo. Al momento, media compañía estaba poniendo verde la primera parte de la obra y a los 2 momentos la otra mitad de la compañía estaba poniendo verde la segunda parte de la obra, ¿no? Y recuerdo, cuando os cuento esta anécdota, unas palabras de José Luis cuando dice que hay quien ve solo la cáscara del limón y no presiente el zumo. Bueno, además de estas 70 obras publicadas y estrenadas, ha tenido cargos de responsabilidad, ha sido director de la RESAD, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y ha sido el primer presidente de la Academia de las Artes Escénicas, con todo el trabajo de gestión que eso conlleva, ¿no? Estatutos, marco legal.
Además, ha escrito manuales que ya son imprescindibles en el ámbito académico de la enseñanza de teatro y ha tenido muchos premios, el último, el que todos sabéis, el premio Más de Honor, que es un premio muy particular porque lo dan los compañeros a toda su trayectoria. Y ahora cuando volvamos a Madrid en el inicio del otoño, la AAT, la Asociación de Autores de Teatro, le va a ser socio de honor, que es el último galardón que va a recibir. Alonso de Santos, seguimos situándolo, encabeza la generación llamada dramaturgos de la democracia, que son los autores que empiezan a escribir una vez que ha muerto Franco. Y Alonso de Santos está considerado el primero porque estrena su primera obra, Viva el Duque nuestro dueño, en diciembre del 75, apenas unos días después de la muerte de Franco. Esta generación se diferencia de la anterior, que es la que encabezaba Buero y los seguidores de Buero, que se alargó mucho en el tiempo. Recuerdo ahora que en el año 80, en 1980, estrenamos en la Sala Cadarso, que era la sala donde todos los grupos de teatro independiente, se crearon siguiendo la estela del mayo del 68 y tenían objetivos muy claros. Unos objetivos políticos, ir contra la dictadura, unos objetivos estéticos, practicar las técnicas teatrales más innovadoras y también tenía un objetivo muy claro de llegar a un público, ampliar el público, y por eso se recorrió toda España. Iban convirtiendo los grupos de teatro independientes, locales que no eran teatros, en teatro. Y entonces estos autores de la democracia se convirtieron en especialistas en el escenario. Conocían perfectamente los signos escénicos antes de empezar a escribir con palabras. Y esto es importantísimo. Bueno, lo que le estaba diciendo, que fuimos a la Sala Cadarso, que era donde estos grupos de teatro independiente estrenábamos en Madrid, y estrenamos Del laberinto al 30. Esa soy yo, la del medio, Del laberinto al 30. La estrenamos en la Sala Cadarso y Buero, por eso me he acordado ahora, vino a darnos la enhorabuena cuando acabamos la obra, cuando acabó la representación. Y ya en ese momento Buero me llamó, a mí Buero me quería mucho, y Buero ya me dijo: mira, Marga, José Luis Alonso de Santos va a coger la antorcha de la nueva generación. Y yo sentí desde ese primer momento que él ya intuyó que Alonso de Santos sería un autor de enorme grandeza en el teatro español contemporáneo. Bien, además de este conocimiento escénico que tiene Alonso de Santos del escenario, Alonso de Santos tiene también un conocimiento muy exhaustivo de la técnica de interpretación, porque estudia en estudios reglados, estudia teatro en el TEN, en el Teatro Estudio de Madrid, y su maestro William Layton le enseña el método, que es el método del actor estudio que se está enseñando en ese momento en Nueva York. De tal forma que su conocimiento del escenario más el conocimiento de la técnica de interpretación hace que los críticos resalten como su cualidad más destacable la teatralidad. Alonso de Santos escribe para que sus obras estén en el escenario, sean estrenadas, para ser representadas. Además, se licencia en Ciencias de la Información y se licencia también en Psicología. Y esto es importantísimo, porque cuando estudia Psicología aprende técnicamente cómo se forma la personalidad de los seres humanos. Y miren, yo muchas veces le digo a mis alumnos que este conocimiento es importantísimo porque cuando ellos escriben, los personajes no hablan según su personalidad, hablan con la voz del autor y no hay quien los aguante. Entonces, en este caso, Alonso de Santos, sus conocimientos de psicología le ayudan a mejorar esa técnica teatral
en este momento dedicada a los personajes. Además, desde muy temprano se interesa por la filosofía, la estudia y hoy está centrado en la filosofía vitalista, aquella que relaciona el vivir con el sentir y de la que nos hablará José Manuel Sevilla y, por tanto, solo voy a decir esta frase. Con lo dicho, podemos concluir que el dominio que tiene del teatro está apoyado en un conocimiento muy riguroso y muy exhaustivo que inició al final de la década de los 60 y no ha cesado hasta ahora. Todos los días, como le he dicho, se levanta al amanecer y se sienta a trabajar en el ordenador a cultivar sus palabras. Como un labrador cuida de sus cultivos, labrador de palabras. Así es como define Alonso de Santos su trabajo. Ante la magnitud de esta obra, con los escasos datos que hemos dado, podemos decir que no podemos abordarla. Y entonces lo que vamos a hacer en esta conversación, en el tiempo que nos queda, es hablar de ciertas señas de identidad, de ciertas constantes que aparecen desde muy temprano y que son las semillas de esa poética que le define y con la que logra una obra personal y única. En primer lugar, su clara intención de comunicarse con el público, de conectar con el corazón del espectador, al que le habla de tú a tú, siempre comprendiendo su fragilidad y nunca juzgándolo. Esta constante señalada nos lleva a otra imprescindible para entender la obra del dramaturgo, la búsqueda continua de un lenguaje propio. Alonso de Santos siente fascinación por la oralidad y esa oralidad se la lleva a su laboratorio y la transforma en lenguaje metafórico. Miren, es ingenuo pensar que Alonso de Santos copia el lenguaje de la calle. En el teatro de Alonso de Santos nada es lo que parece. Detrás de esa sencillez hay siempre un laboratorio muy complejo. Pues bien, decimos que convierte la oralidad en un lenguaje metafórico, un lenguaje preñado de imágenes. Él quiere decir con imágenes, no con palabras, imágenes en carne viva. Cuando el lenguaje es metafórico, es interpretable por el actor, porque es emocional. Y entonces las palabras se convierten en palabras mágicas, en llaves que ayudan a los personajes a tratar de abrir las puertas del misterio del vivir, que es nuestra brújula en esta conversación. Ignora por completo las máscaras del lenguaje y los cantos de sirena que estas máscaras le ofrecen. Hace poco, en su tierra, estuve hablando con Antonio Colina y con Joaquín Díaz, dos poetas a los que admiro enormemente, y me decían que esta cualidad de ir a lo esencial del lenguaje era obsesivo en los poetas, en ellos, ¿no? En el poeta de esta generación de Antonio Colinas. Y me decían que se habían quedado fascinados al comprobar que Alonso de Santos la tiene en el teatro. Pues bien, esta fascinación por la oralidad aparece también desde muy temprano. Yo lo recuerdo a José Luis a finales de la década de los 70, escribiendo sus primeras obras en una Olivetti verde que tenía muy pequeñita y tecleaba con mucha fuerza, ¿no? Y mientras tecleaba, dialogaba con sus personajes, poniéndole una voz distinta a cada personaje. Artista del lenguaje lo llamó su paisano Francisco Umbral. Otra de las constantes que aparecen desde muy temprano es el ser espía de su tiempo. Está atento a lo que pasa en la sociedad que le rodea, está entrenado en mirar con asombro a la realidad. Y esta mirada extrañada, distanciada, pasa muchas horas del día en silencio para entrenar esta mirada distanciada, extrañada. Hace que se adelante por completo a los acontecimientos sociales de su tiempo. Y además, no solo se adelanta a los acontecimientos, sino que nos dice mucho más de ellos que cualquier estudio erudito sobre ese tema. Podemos poner muchos ejemplos, solo voy a poner algunos. Para saber los grandes desajustes sociales que se están ocasionando en España a principios de los 80, teniendo un lugar estrella la aparición del paro feroz
que insta a una juventud a la delincuencia, no hay más que leer La estanquera de Vallecas, que inaugura además, junto a otros títulos, el cine kinky, que ahora está tan de moda. Para entender la movida madrileña y el conflicto fundamental que aparece en la juventud tras la primera victoria del Partido Socialista en el 82, no hay más que leer Bajarse al Moro. Aquí vemos a Antonio Banderas y nuestra queridísima Verónica Forqué. La juventud, tras la desaparición del franquismo, está desorientada, no tiene hueco. Tendrá que elegir, como los protagonistas de Bajarse al Moro, en seguir reivindicando una utopía o adaptarse a las ventajas que ofrecen los nuevos tiempos, aunque esta última decisión obliga a pagar el precio de olvidar los sueños. Compares y Nines cuentan los desajustes amorosos que se ocasionan en las parejas. Aquí vemos a Gerardo Maya y a Rafael Álvarez el Brujo. Cuentan los desajustes que se ocasionan tras los cambios que traen los nuevos tiempos. Esta nueva manera de enfrentarse a las relaciones, teniendo ya muy en cuenta la voluntad de la mujer, lo que le pide la mujer a las relaciones, adelantándose completamente al tema tan imprescindible hoy del feminismo. Con su tragedia Salvajes va a llevar a escena el tema de los cabezas rapadas cuando aún no ha aparecido en las revistas ni en los reportajes de televisión. Y acabaremos, porque podríamos seguir con muchos ejemplos, con su última obra recientemente publicada, no escrita, pero sí recientemente la última publicada, que me refiero a Los jamones de Stalin, una obra que, por cierto, sintetiza estilo, poética y la compleja belleza del teatro de Alonso de Santos de una manera impecable. Bien, pues en esta obra se cuestiona el concepto de lo que es la memoria histórica y en ella pone una interrogación a las consignas oficiales que nos vienen de tantas instituciones. La libertad del intelectual. Bien, decíamos al principio que los críticos consideraban a Alonso de Santos como el autor más importante del teatro español contemporáneo. Esto quiere decir que no puede ser solo el autor del siglo XX, sino también el autor del siglo XXI. Solo para contar esto que os voy a contar de una manera muy breve necesitaríamos un seminario, pero no quería dejar de nombrarlo. Miren ustedes, en el 82, recién creado el Centro Dramático Nacional, Alonso de Santos es el primer autor vivo. Se habían estrenado a Valle, a Lorca, pero es el primer autor vivo que estrena en el Centro Dramático Nacional. Y lo hace con su obra El álbum familiar. He de decirles y he de confesarles que esta es mi obra preferida. Y si vosotros queréis conocer a Alonso de Santos, tenéis que leerla. Os auguro un tiempo de emoción concentrada y de empatía y de cariño absoluto con José Luis. La obra cuenta el viaje iniciático de un joven hacia la madurez. El viaje de Alonso de Santos es una obra autobiográfica y a su vez el viaje de la generación que protagonizó el cambio, la generación que nació en el 42 como él. Necesita saber quién es y necesita saber que es otra persona distinta a las que están en las fotos del álbum. Y va reconstruyendo ese yo a través de los datos que le ofrece su memoria. Entonces, claro, el tiempo de la memoria y el tiempo sobre todo de la memoria afectiva es el gran tema de la obra. Y para contar esa trama no les sirven los acontecimientos que se cuentan en relación de causa y efecto. Y inicia por primera vez la técnica de fragmentación, el collage. La escritura del álbum familiar es completamente fragmentado. Además, es una obra, ya lo he dicho, autobiográfica
Es la única obra que conozco hasta ahora cuyo protagonista se llama yo, que es el yo Alonso de Santos, es el yo espectador y es el yo de esa generación del cambio, la dramaturgia del yo y la autoficción. Realmente el único protagonista de la obra es el yo. Los demás personajes existen en tanto que el yo los necesita para reconstruirse a sí mismo. La alteración del orden espaciotemporal, por supuesto, la narración junto a la dramatización. Fíjense, la obra tiene una serie de acotaciones que no están dirigidas al director de la obra, al director que la vaya a poner en escena. Las acotaciones son un monólogo interior narrado en que el yo Alonso de Santos, nos va contando toda su experiencia y toda esa reconstrucción de la memoria. Por tanto, la narración junto a la dramatización. Y por último, la metaficción y la metateatralidad, porque el propio yo está reconstruyendo, está dirigiendo la obra dentro del escenario. Como os he dicho, lo he contado muy deprisa. Tengo aquí algún amigo cinéfilo que hemos discutido muchas veces de estas técnicas y hemos hablado de ellas y no podemos dedicarle más tiempo, pero no quería dejar de nombrarle. A partir de esta obra que se estrena en el 82, las técnicas del siglo XXI están ya en el teatro y la inaugura Alonso de Santos. Y cuando a partir los autores contemporáneos, a partir de Angélica Lidl, la autora, digamos, promotora de esa nueva dramaturgia, escribe, estas técnicas están ya en el teatro, en la historia del teatro español. Bien, y he dejado para el final la última seña de identidad, que es la continua investigación que hace del humor. Alonso de Santos es el gran renovador de la comedia. Miren ustedes, en los años 80 tiene el mérito de haber conseguido que la comedia sea el relevo de la tragedia y que la comedia se convierta en un género apropiado para expresar los conflictos de ese nuevo tiempo complejo y esperanzador de la libertad. La comedia que hereda está muy anclada en cánones y convenciones muy estáticos y en ella se había refugiado un público muy conservador. Y Alonso de Santos, sin renunciar al legado de los grandes autores como Miura, Jardiel o Muñoz Seca, crea una nueva comedia que renuncia a las tipologías recibidas de la escuela anterior y lleva a los escenarios nuevos personajes que recogen los latidos de su tiempo, haciendo una renovación total del género. ¿A ustedes les parece esto una cosa normal? Porque ahora vemos en cualquier serie o en cualquier película que las comedias hablan de temas importantes, pero esto, el primero que lo hizo fue Alonso de Santos. A partir de ahí parecía que ya estaba inventado. Entonces, los críticos y los estudiosos sabemos muy bien que es mérito de Alonso de Santos. Bien, volveremos al humor, porque tenemos que decir todavía alguna cosa importante relacionada con el humor, pero vamos a ir acabando ya esta conversación y he pensado que una vez vistas estas señas de identidad, que como os decía son las semillas para crear esa poética que le hace tener una obra única, quiero hacer una pequeña cala muy corta en su última obra escrita, que es 1000 amaneceres, porque la última obra publicada son Los jamones de Stalin, pero la última escrita es 1000 amaneceres. Y le he elegido esta obra, además de porque es la última que ha escrito, por dos razones que me parecen muy importante comentar con ustedes. La primera, porque se cierra su proceso de creación, como si de un círculo mágico se tratara, ya que 1000 amaneceres se emparenta con su primera obra, Viva el Duque nuestro dueño. Y la segunda razón es porque en 1000 amaneceres se configura con nitidez la mayor aportación de Alonso de Santos a la historia del teatro. Y esa aportación no es más que la construcción del sentimiento cómico de la vida, que se apoya en un sustrato humanístico del que emana una filosofía del vivir y un canto a la esperanza. En 1000 amaneceres estamos también en el siglo XVII, como en Viva el Duque nuestro dueño,
Ese es José Luis Alonso de Santo. Estamos en el siglo XVII y sus dos protagonistas, después de haber estado en galeras, los dos protagonistas de Mil amaneceres, deciden hacerse cómicos y recorrer los escenarios de España. Realmente, el protagonista es solo el joven Benjamín, que a través de un monólogo que es realmente un diálogo con el viejo Antón, el personaje ausente, llega a aproximarse a la clave que le permitirá encontrar la salida al misterio del vivir, y recogemos nuestra brújula. Mil amaneceres nos obliga a estar muy atentos y no caer en la trampa que como buen mago traza Alonso de Santos, de quedarnos en la orilla de la placentera playa. No, hay que indagar en el fondo del océano y tratar de ver qué perla se esconde tras la impecable situación dramática. Y lo que se esconde, se lo voy a decir ya, es que Alonso de Santos, en su última obra, da un salto mortal, un más difícil todavía. El autor se sitúa en la esencia de lo trágico, ya que toda la obra se sustenta en el proceso de anagnórisis, de autoconocimiento del personaje protagonista, que revive de mayor todo lo que vivió de niño y de joven, y mientras los revive, lo piensa y lo escucha, y esta escucha le descubre su yo más íntimo. El joven Benjamín quiere saber quién es dentro de sus circunstancias y del zarandeo continuo del azar al que ha estado sometido. En definitiva, Benjamín es un enigma, un hombre solo, arrojado a la existencia, paradigma de lo humano que trata de reconstruirse a sí mismo. Un hombre como cualquiera de nosotros. El autor, por tanto, construye su obra con la urdimbre medular de lo trágico, pero se desvía de su enseñanza fundamental, pues aunque en el texto los dos personajes, presos en galeras al inicio de la obra, viven en el sufrimiento, que es el sostén de lo trágico, Benjamín no tiene que aprender de ese sufrimiento, máxima de la tragedia, sino que su aprendizaje consistirá en saber aceptar las dificultades, levantarse tras ellas y encontrarle el sentido a la vida. Y lo va a encontrar en Antón, que sí tiene el secreto que se esconde en el gran misterio. Vivir teniendo presente al otro, el placer de vivir el presente fijándose en el otro para alejarse del lamento y la queja continua que se esconde en el yo patológico y en el que está anclado el joven Benjamín y tantos de nosotros. Por tanto, desde la tragedia más reglada, Alonso de Santos defiende la grandeza de la comedia, construyendo el sentimiento cómico de la vida. Este sentimiento cómico, encapsulado en la esencia de lo trágico, comenzó a construirlo desde su primera obra, Viva el Duque, en el 75, cuando se estrena ese año, y Viva el Duque tiene, como he dicho, un vínculo enorme con Mil amaneceres. En ambas obras estamos en el siglo XVII y en las dos se recoge el desgarro en que un escritor está aprisionado durante toda su vida. ¿Qué hacer? ¿Avanzar o no avanzar? ¿Crecer como artista y tratar de ir hacia adelante y hacia el triunfo, o quedarte parado al abrigo de los tuyos, tu familia, tu pequeña compañía? Ambas están recorridas por el conflicto entre arte y poder. ¿Hacerlo ante los poderosos o no hacerlas? Ambas se preguntan por el precio que ha de pagar un artista para seguir creciendo como artista. Y fíjense que la coherencia que hemos hablado al principio y que estamos tratando de ver cómo se está fraguando, depende mucho de esta respuesta. ¿Hacerlo ante los poderosos o no hacerlas? Ese es el conflicto de su primera obra y de su última obra. Ambas ofrecen el teatro, o sea, el arte, como lo más hermoso que se puede hacer en la vida para no caer en ese tedio dañino compuesto por el cultivo patológico del yo. Pero en Viva el Duque, y aquí vienen las diferencias, Carcoma, el protagonista, el autor de la farándula, Alonso de Santos, de joven, está atrapado entre su sentido ético, que le lleva a no representar ante el poderoso, y
su sentido práctico, pues sabe que representar ante el poderoso le puede dar el billete para poder aspirar a ser un gran artista que va a triunfar en el corral con sus grandes obras. Carcoma finalmente no podrá hacerlo, pues el duque en el último momento va a cambiar el teatro por los toros. El autor, Alonso de Santos, le libera de tener que tomar esta decisión tan difícil. Es el duque quien la toma. Vayamos ahora a Mil amaneceres. Los dos protagonistas, el viejo cómico Antón, que ha estado en galeras por consentidor, junto al joven Benjamín, este por ladrón. Cuando ambos salen de galera, se van a recorrer los caminos haciendo teatro y tras múltiples peripecias acaban recluidos en un hospicio de locos en donde se le presenta la oportunidad de representar ante el rey Felipe IV. Benjamín el joven no tiene duda. Sabe que hacer esa loa es su billete hacia su nueva vida de escritor. Pero Antón, el viejo, ya no quiere hacer loas a nadie. Y no quiere, no solo porque se le han acabado las fuerzas para seguir fingiendo, sencillamente no quiere hacer loas. No le da la gana de hacer nada. Antón va a reivindicar el no como motor y principio de libertad que tanto defendió Albert Camus, uno de los maestros de Alonso de Santos. Esta distinta posición separará definitivamente a Antón de Benjamín. Benjamín el joven, construido por un Alonso de Santos maduro, realiza el sueño que no pudo realizar Carcoma de Viva el Duque, hacer esa loa y abrirse camino hacia esa nueva vida de escritor triunfador, mientras que Carcoma siguió con su farándula por aquellos pueblos de Dios. Y Antón, viejo cómico, los contempla a ambos desde su mansedumbre y soledad, instalado en el no camusiano, reivindicando el derecho a su más absoluta libertad. Viva el Duque nos lleva a Mil amaneceres, al igual que el sueño de una noche de verano nos lleva a la tempestad. El viejo Antón recluido en un hospicio de locos de donde ya no quiere salir. El viejo Próspero en la mágica orilla de la que tampoco quiere salir. Los dos, Antón y Próspero, viviendo en la gruta del corazón, en la mansedumbre, en la libertad de sus hechos y de sus palabras. Y así se cierra el círculo mágico con esta absoluta reivindicación de la libertad y coherencia del artista. Y además construye magníficamente el sentimiento cómico de la vida. El protagonista, Benjamín, vislumbra en la actitud compasiva de Antón esa salida al misterio, lo que le permitirá vivir cada día con la esperanza y la luz de un nuevo amanecer. Ningún dramaturgo contemporáneo, creo yo, ha logrado este magnífico equilibrio entre la hondura que atañe a lo esencial del ser humano y la sencillez de esa palabra mágica que lo expresa. Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado una sensación extraordinaria de encantamiento viendo o leyendo las obras de José Luis. Mientras estamos sintiendo el placer curativo de la risa, a la vez estamos hechizados contemplando la perfección técnica con que está construyendo la situación dramática y además nos quedamos perplejos porque nos está hablando directamente al corazón. Equilibrio entre encantamiento y emoción. Como dijo Fray Luis de León, un templarse con lo que se contempla. O como dijo Dámaso Alonso, solo el equilibrio entre gravedad y ligereza nos da el alma de las cosas. O como ha dicho Alonso de Santos, trato al escribir que lo tremendo del vivir esté sumergido en la sencillez y que el arte no sea solo para intelectuales, sino que sirva para comer a todos los días. Esto es el sentimiento cómico de la vida y ahora lo construye siendo un jardinero que planta flores por donde pueda pasear el ser humano tras sus batallas y así acompañarlo en este misterioso viaje del vivir.
Muchas gracias.